Viernes, 4 de abril de 2025. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 13. Registro digital, 203-0180. Tipo, jurisprudencia. Acto de autoridad para efectos del amparo. No tiene ese carácter el decreto número 24, emitido por el Congreso del Estado de Oaxaca, por el que se suprimen plazas administrativas de los empleados de base. Publicado en el extra del periódico oficial del Gobierno del Estado el 12 de diciembre de 2024. Hechos. Una empleada de base del Gobierno del Estado de Oaxaca promovió amparo indirecto contra el referido decreto, su aplicación y consecuencias. El juzgado de distrito desechó la demanda en términos del artículo 61, fracción 23, en relación con el quinto, fracción 2, ambos de la Ley de Amparo. Al considerar que lo reclamado no constituía un acto de autoridad para efectos del amparo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el decreto número 24, mediante el cual quedan suprimidas con efectos inmediatos, 1344. 1344, plazas administrativas pertenecientes al Gobierno del Estado de Oaxaca, publicado en el extra del periódico oficial del Gobierno del Estado el 12 de diciembre de 2024. No constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Justificación. Si bien el decreto referido fue materialmente emitido por el Congreso del Estado de Oaxaca, ello obedece a que conforme a los artículos 59, fracción 21 y 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, es el único que tiene a su cargo el control de las finanzas públicas del Estado. De ahí que su actuación únicamente se circunscribió a emitir una autorización presupuestaria para la supresión de 1.344 plazas en la administración pública, que impacta en el presupuesto asignado al Poder Ejecutivo del Estado, a fin de que éste pudiera dar por terminadas relaciones laborales con los trabajadores de base, lo que redunda en una cuestión laboral. Además, el artículo 39, fracción V, inciso J, de la Ley del Servicio Civil para los empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca, establece que para que el titular del Poder Ejecutivo del Estado pueda suprimir plazas, requiere la actuación del Congreso del Estado, esto es, necesita una autorización presupuestaria. De donde se concluye que dicha actuación del Congreso se encuentra vinculada con la del titular del Poder Ejecutivo para dar por terminadas las relaciones de trabajo con sus empleados de base adscritos a la administración pública. Esto es, las actuaciones de ambos poderes se encuentran en un plano de coordinación respecto de la quejosa, quien pretendía dejar insubsistente el decreto impugnado a fin de que no se interrumpiera el pago de su salario y no se revocara su nombramiento de base por la supresión de su plaza con motivo de su aplicación, lo que es propio de las relaciones de trabajo. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del 13º Circuito. 2 de 13. Registro digital, 203-0184. Tipo, jurisprudencia. Autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. No tiene ese carácter la que es vinculada por el Tribunal de Trabajo para el cumplimiento efectivo del laudo, en términos de la Ley número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz. Hechos. En los juicios laborales de origen fueron vinculadas al cumplimiento del laudo emitido en dichas contiendas órganos de gobierno y dependencias públicas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Como autoridades responsables, a pesar de no haber sido parte en el juicio de origen. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que no tiene el carácter de autoridad responsable la que es vinculada por el Tribunal de Trabajo para el cumplimiento efectivo del laudo, en términos de la Ley número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz de Ignacio de la Llave. Justificación. Los actos de autoridad, para efectos del juicio de amparo, son los provenientes de relaciones de supra-subordinación que afecten derechos de particulares y no actos derivados de relaciones de coordinación. Concebidas las primeras como las existentes entre gobernantes y gobernados, en las que los primeros se encuentran en un plano superior respecto de los segundos, mientras que las de coordinación son las establecidas entre particulares ubicados en una situación de igualdad y bilateralidad, regida por el derecho privado. De ahí que no pueden considerarse como autoridades responsables los órganos de gobierno y dependencias públicas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a pesar de no haber sido parte en el juicio de origen fueron vinculadas al cumplimiento del laudo emitido en esa contienda, en términos de la ley burocrática local.
pues con esa determinación quedan incorporados al juicio natural en la fase de ejecución del laudo, siendo colocadas en un plano de coordinación y de igualdad procesal con las partes contendientes, máxime, si se toma en consideración que la segunda sala del máximo Tribunal Constitucional, al emitir la jurisprudencia 2A/J 31/2014. Décima, de rubro, órganos de gobierno o dependencias públicas del Estado de Veracruz. El incumplimiento a un laudo pronunciado en un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Ley de amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013. Estableció que el incumplimiento de una condena impuesta a los órganos de gobierno y dependencias públicas de dicha entidad federativa no constituye un acto de autoridad reclamable mediante el juicio de amparo, dado que su marco normativo prevé un procedimiento específico para ejecutar dicha condena, en el que, incluso, puede llegarse a su forzoso acatamiento mediante el embargo de bienes, privados o propios, de las autoridades demandadas, lo que es suficiente para preservar el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales regidas por el derecho privado y social. Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Séptimo Circuito. 3 de 13. Registro Digital, 203-0198. Tipo, jurisprudencia. Multa prevista en el artículo 48, quinto párrafo, de la Ley Federal del Trabajo. Es improcedente imponerla por no haber logrado la solución del conflicto en la conciliación prejudicial. Hechos: un tribunal laboral federal impuso una multa al apoderado legal de la parte demandada con fundamento en el artículo 48, quinto párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, pues al dictar sentencia calificó las excepciones opuestas como notoriamente improcedentes y señaló que el asunto pudo haberse resuelto en la etapa conciliatoria prejudicial, lo que hacía presumir un beneficio indebido para aquella. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente imponer la multa prevista en el artículo 48, quinto párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, por no haber logrado la solución del conflicto en la conciliación prejudicial. Justificación. La finalidad de la referida norma es sancionar la conducta de los abogados, litigantes o representantes que promuevan, entre otras, excepciones notoriamente improcedentes, siempre y cuando las hayan opuesto con el objetivo de prolongar, dilatar o obstaculizar la sustanciación o resolución del juicio. Si no existe prueba en autos que evidencie esa conducta, no se justifica su imposición, pues no debe coartarse el derecho de defensa de la demandada, por conducto de su apoderado o representante legal, a quien no se le puede obligar a llegar a una conciliación prejudicial para no instar un juicio, con el argumento de que debe procurarse una impartición de justicia pronta y expedita y que no debe generarse una carga laboral innecesaria a los tribunales de trabajo. Si bien es cierto que en el nuevo sistema de justicia laboral la conciliación es una etapa obligatoria que las partes deben agotar antes de acudir a los tribunales, salvo los casos de excepción, también lo es que la resolución de la controversia en esa vía es un derecho optativo de las partes. Estimar lo contrario implicaría constreñirlas a convenir una solución del conflicto en la vía prejudicial y prescindir de la jurisdiccional, lo que no fue intención del legislador, sino únicamente establecer una posibilidad de lograrlo a través de ese mecanismo. Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Séptimo Circuito. 4 de 13. Registro Digital, 203-0178. Tipo, aislada. Aclaración del laudo. La falta de firma de alguno de los integrantes de la Junta o del secretario que autoriza y da fe, conduce a conceder el amparo para que se subsane esa omisión. Hechos: en un juicio laboral se dictó laudo, el cual fue firmado por todos los integrantes de la Junta. Una de las partes solicitó su aclaración, petición que fue desestimada y cuya resolución no firmó el representante de los patrones. El laudo fue impugnado en amparo directo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la falta de firma de alguno de los integrantes de la Junta o del secretario que autoriza y da fe en la resolución de aclaración del laudo impide analizar la constitucionalidad tanto del propio laudo como de la aclaración, independientemente del sentido de esta última. Justificación. En la tesis de jurisprudencia 2A/J 23/2005, de rubro, aclaración de laudo. Al ser parte integrante de este, es reclamable en amparo directo,
La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la resolución que recae a la aclaración del laudo forma parte de este. Por lo que ambos tienen las mismas exigencias formales y deben cumplir con los mismos requisitos de validez, entre otros, que se encuentren firmados. Cuando un laudo está firmado, pero no así la resolución que recae a su aclaración, independientemente de su sentido, ello impide analizar la constitucionalidad de ambos actos y amerita otorgar el amparo para que la autoridad responsable dicte uno nuevo debidamente firmado. Si existiera una solicitud de aclaración per se, esta también deberá ser signada en los términos indicados. Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Séptimo Circuito. 5 de 13. Registro Digital, 203-0182. Tipo, aislada. Albacea de bienes que forman parte del patrimonio de una sociedad conyugal no liquidada. Cuenta con legitimación para promover la tercería excluyente de dominio solo respecto de la parte que administra y representa. Legislación de Veracruz de Ignacio de la Llave. Hechos. Un trabajador impugnó en amparo directo la determinación de la autoridad laboral de declarar procedente la tercería excluyente de dominio promovida por el albacea de un bien que forma parte del patrimonio de una sociedad conyugal no liquidada, el cual fue embargado para cubrir una condena líquida decretada en el juicio laboral, lo que trajo como consecuencia que se ordenara el levantamiento total del embargo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el albacea cuenta con legitimación para promover la tercería excluyente de dominio solo respecto de la parte que administra y representa de un bien embargado que forma parte del patrimonio de una sociedad conyugal no liquidada. Justificación. De los artículos 172, párrafo primero, 182, 193 y 1639, fracciones 4 y 7. Del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se deduce que, a. La sociedad conyugal nace al celebrarse el matrimonio o durante él. Y comprenderá los bienes que adquieran los cónyuges a partir de la celebración del matrimonio. b. Ninguno podrá disponer de los bienes sin la intervención del otro. Y c. Si muere uno de los cónyuges continuará el que sobreviva en la posesión y administración del Fondo Social, con intervención del albacea, que es quien tiene como obligación administrar los bienes que componen la sucesión y su representación jurídica. El albacea cuenta con legitimación para promover la tercería excluyente de dominio respecto de un bien embargado que forma parte del patrimonio de una sociedad conyugal no liquidada. Solo respecto de la parte que administra y representa. De resultar procedente la tercería excluyente de dominio, la autoridad del conocimiento no deberá ordenar el levantamiento total del embargo, sino la parte que aquel administra y representa. Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Séptimo Circuito. 6 de 13. Registro Digital, 203-0183. Tipo, aislada. Antigüedad genérica de los trabajadores al servicio del Estado de Veracruz. La única vía para reclamarla es la ordinaria, al no ser aplicable supletoriamente el artículo 892 de la Ley Federal del Trabajo a la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz. Hechos. Una persona en su calidad de trabajador de una dependencia del Estado de Veracruz demandó, entre otras prestaciones, el reconocimiento de su antigüedad genérica. Con motivo del despido injustificado del que adujo fue objeto. Por su parte, el ente patronal al contestar la demanda, alegó que no existió el despido, pues se trataba de un trabajador de confianza y, en ese sentido, el reclamo del reconocimiento de antigüedad genérica resultaba improcedente, en razón de que al tratarse de un trabajador de confianza, la ley burocrática no le otorgaba estabilidad en el empleo, por ende, no era factible reconocer a la relación laboral la característica de tiempo indeterminado. Luego, el tribunal responsable tramitó el juicio laboral conforme al procedimiento ordinario y al resolver el asunto, condenó a la entidad demandada al reconocimiento de la antigüedad genérica en favor del laborioso. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la única vía para tramitar los conflictos entre los trabajadores del Estado y los entes públicos de Veracruz, incluso cuando se reclame el reconocimiento de antigüedad genérica, es la ordinaria. Pues el legislador veracruzano intencionalmente estableció esa vía para tramitar y resolver los juicios laborales del conocimiento del Tribunal de Trabajo Burocrático Veracruzano. Justificación.
Si bien la Ley Federal del Trabajo es de aplicación supletoria a la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz y prevé en su artículo 892 que las controversias en relación con el derecho al reconocimiento de la antigüedad de los trabajadores establecido en el diverso numeral 158 de dicho ordenamiento legal deben ventilarse en la vía especial. Lo cierto es que aquel dispositivo legal no cobra aplicación supletoria en la legislación local, toda vez que el legislador veracruzano solo estableció en esta, como una única vía para dirimir los conflictos laborales suscitados entre los trabajadores del Estado y los entes públicos de Veracruz, la ordinaria. De ahí que, al margen de la calidad que ostente la parte trabajadora al accionar el escrito inicial de demanda, en aras de reclamar prestaciones laborales con motivo de la prestación de sus servicios, es decir, sea de base o de confianza y de la defensa desplegada por el ente patronal público, debe establecerse que la única vía legal establecida en la legislación local burocrática para tramitar y resolver ese controvertido es la vía ordinaria, al no contemplar la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, otra vía procedimental. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 7 de 13. Registro Digital, 203-0190. Tipo, aislada. Carga de la prueba en el juicio laboral. Corresponde al patrón cuando afirma que el trabajador dejó de presentarse a laborar con anterioridad a la fecha del despido aducido por este. Hechos, en un juicio laboral, la demandada negó el despido que se le atribuyó al argumentar que los hechos narrados por la trabajadora eran falsos, en virtud de que dejó de acudir a laborar antes de la fecha de despido que precisó en su demanda. La Junta tuvo por cierto el despido y condenó al patrón al considerar que le correspondía la carga procesal de acreditar la subsistencia del vínculo laboral. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando el despido aducido por el trabajador se ubica en fecha posterior a aquella en que el patrón afirma dejó de presentarse a sus labores, se produce una distribución sucesiva de las cargas probatorias, ya que primero corresponderá al patrón acreditar que a partir de determinado día el operario ya no se presentó a laborar y en el caso de que esa carga se satisfaga, corresponderá a la trabajadora acreditar la subsistencia de la relación laboral hasta la fecha en que se dijo despedida. Justificación. El despido requiere como presupuesto la existencia de una relación laboral vigente, es decir, que a la fecha de la rescisión unilateral de la relación por parte del patrón haya una prestación de servicios subordinados mediante el pago de un salario. En consecuencia, si el demandado omite demostrar que a partir de un día específico el trabajador dejó de acudir al centro de trabajo, tampoco acreditará que el vínculo laboral aún subsistía, lo cual implicará que no justificó su defensa y pondrá de relieve la existencia del despido sin que, por ende, el operario quede constreñido a probar la subsistencia del nexo laboral. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Jalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave. 8 de 13. Registro Digital, 203-0185. Tipo, aislada. Competencia para conocer de los conflictos suscitados entre las Juntas de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, ambos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Corresponde a los tribunales colegiados de circuito en materia de trabajo, con jurisdicción en esa entidad federativa. Hechos. Una persona trabajadora demandó ante una Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el pago de la indemnización constitucional y otras prestaciones. Dicha autoridad se declaró legalmente incompetente por razón de materia para conocer del asunto y declinó la competencia en favor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con sede en Jalapa, quien no aceptó la competencia que se le planteó. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que corresponde a los tribunales colegiados de circuito en materia de trabajo, con jurisdicción en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Conocer los conflictos suscitados entre las Juntas de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, ambos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Justificación. El artículo 705 bis de la Ley Federal del Trabajo no establece qué autoridad deberá resolver los conflictos competenciales suscitados entre las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, ya que si bien se trata de autoridades de trabajo pertenecientes a una misma entidad federativa, las juntas no pertenecen al Poder Judicial.
Aunado a lo anterior, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz establece la competencia del Pleno para conocer de conflictos competenciales entre las salas del Tribunal Superior de Justicia, entre estas y los juzgados o de los juzgados entre sí, así como entre los distintos tribunales o salas que conforman el Poder Judicial y entre el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y los juzgados. De ahí que no se surte el supuesto previsto en la fracción y del citado artículo. Por tanto, al no existir regulación aplicable ni instancia competente, los tribunales colegiados de circuito en materia de trabajo, con jurisdicción en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, deben conocer de esa clase de conflictos, en aplicación analógica del artículo 705 bis, fracción 2, inciso b, de la Ley Federal del Trabajo, con apoyo, además, en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en aras de privilegiar el acceso efectivo a la jurisdicción. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 9D13. Registro Digital, 203-0189. Tipo, aislada. Contestación de la demanda en el juicio laboral. Puede depositarse en la oficina del Servicio Postal Mexicano cuando el demandado radique en lugar distinto al de la residencia del Tribunal del Conocimiento. Hechos. En un juicio laboral la demandada depositó su contestación a la demanda en una oficina del Servicio Postal Mexicano. La actora se inconformó manifestando que la Ley Federal del Trabajo no prevé esa posibilidad, por lo que debió tenérsele por contestada en sentido afirmativo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la contestación de la demanda laboral puede depositarse en la oficina del Servicio Postal Mexicano cuando el demandado radique en lugar distinto al de la residencia del Tribunal del Conocimiento. Justificación. Si bien en la Ley Federal del Trabajo no existe disposición que permita el depósito del escrito de contestación de demanda en una oficina del Servicio Postal Mexicano, su artículo 17 autoriza la aplicación de disposiciones que regulen casos semejantes ante la ausencia de disposición expresa en la Constitución, en la propia ley o en sus reglamentos. La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, artículo 13, fracción 3, párrafo 2, permite el depósito de la demanda de nulidad en el Servicio Postal Mexicano, siempre que el domicilio del actor se encuentre fuera de la población en donde tenga su sede el tribunal. Por tanto, es válido que en el juicio laboral se tenga por contestada la demanda depositada en la oficina del Servicio Postal Mexicano del lugar de residencia de la demandada. Con ello se garantizan los derechos a la tutela judicial efectiva y de acceso a la justicia reconocidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 10D13. Registro Digital, 203-0191. Tipo, aislada. Cosa juzgada refleja. No se actualiza cuando en un juicio laboral previo se reconoció como beneficiaria de un trabajador fallecido a una persona, y en un juicio posterior, otra persona, quien no intervino o participó en aquel, reclama su reconocimiento. Hechos. Una persona solicitó la declaración como beneficiaria de un trabajador fallecido, en su calidad de concubina y, como consecuencia, el pago de diversas prestaciones. La jueza federal responsable estimó actualizada la figura jurídica de la cosa juzgada refleja, en razón de que mediante resolución dictada en un juicio laboral previo, se reconoció como beneficiaria con ese mismo carácter, concubina, a una diversa persona, en consecuencia, absolvió de las prestaciones reclamadas. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la existencia de una resolución emitida por una autoridad laboral, donde se reconoció como beneficiaria de un trabajador fallecido a determinada persona, no actualiza la figura de la cosa juzgada refleja en un juicio laboral posterior promovido por otra persona que también reclama dicho reconocimiento, si ésta no intervino en aquel, pues al no haber participado en el mismo, lo resuelto en este no puede tener una eficacia indirecta dentro del juicio posterior, dada la naturaleza sui generis de ese tipo de procedimientos. Justificación. El legislador ordinario previó en el artículo 503, fracción 7, última parte, de la Ley Federal del Trabajo en vigor, la eventualidad de que se presenten posibles beneficiarios a deducir derechos por el fallecimiento o desaparición de algún trabajador o trabajadora.
posteriormente a que se hubiese reconocido la calidad de beneficiarios por resolución del Tribunal Laboral y otorgado el pago en favor de quien compareció al juicio previo, en la inteligencia de que solo podrán deducir su acción en contra del beneficiario que lo recibió, se entiende, tratándose de un pago único. De lo anterior se sigue que tratándose de la declaración de beneficiarios, dada la naturaleza especial o particular del procedimiento, donde no existe un emplazamiento o llamamiento individual, no se configura la institución de la cosa juzgada refleja, pues la circunstancia de que en un juicio se reconozca como beneficiaria a una determinada persona, no impide que en juicio posterior reclame ese reconocimiento otra persona, habida cuenta que la finalidad de la norma jurídica es otorgar a todos quienes estimen y demuestren tener algún derecho, la oportunidad de ser reconocidos como beneficiarios, desde luego, siempre y cuando no hubiesen participado en el procedimiento previo, supuesto en el cual sí se configuraría la cosa juzgada directa. Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Séptimo Circuito. 11 de 13. Registro digital, 203-0195. Tipo, aislada. Juicio de amparo indirecto. Es improcedente contra la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral en fecha distinta a la acordada inicialmente. Hechos, un patrón promovió amparo indirecto contra la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral en fecha diversa a la acordada, al afirmar que ese hecho le causó un daño irreparable, dado que no se le permitió ofrecer pruebas para demostrar sus excepciones y defensas. El juzgado de distrito desechó la demanda al considerar actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23, en relación con el 107. Fracción V, ambos de la ley de amparo, al estimar que el acto reclamado solo afecta derechos adjetivos. Inconforme, interpuso recurso de queja. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente el amparo indirecto contra la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en fecha distinta a la fijada inicialmente por la autoridad laboral, al no constituir un acto de imposible reparación que afecte derechos sustantivos. Justificación. La celebración de la audiencia de ley en fecha diversa a la acordada por la autoridad laboral solo afecta derechos de naturaleza adjetiva o procesal, no sustantivos. Por ello, el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente de manera manifiesta e indudable, porque no implica necesariamente que el laudo pueda resultar adverso a los intereses de las partes. Y de ser desfavorable, tienen expedito su derecho para controvertirlo como violación procesal en amparo directo. Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Séptimo Circuito. 12 de 13. Registro digital, 203-0208. Tipo, aislada. Trabajadores jubilados de Teléfonos de México. La transferencia al gobierno federal de los recursos de las subcuentas de cesantía en edad avanzada y vejez, así como cuota social y aportación estatal, procede solo hasta cuando obtienen la pensión por cesantía en edad avanzada en términos de la Ley del Seguro Social derogada y del contrato colectivo de trabajo correspondiente. Hechos. En un juicio de amparo directo, un trabajador jubilado de Teléfonos de México controvirtió la sentencia a través de la cual el juez laboral negó la devolución de los recursos de las subcuentas de cesantía en edad avanzada y vejez, así como cuota social y aportación estatal, lo anterior, sobre el argumento de que la empresa referida se haría cargo de pagar su pensión jubilatoria. De ahí que era improcedente la transferencia de los recursos al gobierno federal, en cambio, correspondía su devolución. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que a los trabajadores de Teléfonos de México que opten por acogerse a los beneficios pensionarios de la Ley del Seguro Social derogada, no les corresponde la devolución de los recursos acumulados en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, ni cuota social y aportación estatal, en virtud de que los mismos deben ser enviados al gobierno federal para que esté en condiciones de pagar la pensión correspondiente. En ese sentido, la transferencia de recursos ocurrirá una vez que reúnan los requisitos para gozar de la pensión de cesantía en edad avanzada, en términos de la referida Ley del Seguro Social derogada y del contrato colectivo de trabajo correspondiente. Justificación. Conforme las normas transitorias de la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y las cláusulas 126, 149, 150, 151,
153 y 154 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre Teléfonos de México y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Vigente en el bienio 2016 a 2018, se concluye que Teléfonos de México cubrirá en su totalidad las pensiones de los trabajadores que cumplan los requisitos para jubilarse en términos del contrato colectivo de trabajo, siendo que la empresa continuará pagando las aportaciones correspondientes ante el Instituto Mexicano del Seguro Social hasta que el asegurado cumpla los 60 años de edad. En consecuencia, esté en posibilidad de obtener la pensión por cesantía en edad avanzada, o garantizar para sus beneficiarios la pensión por muerte, de ocurrir esta antes de los 60 años de edad. En términos de la Ley del Seguro Social derogada. También, que una vez obtenida esta última pensión, la empresa solo complementará la pensión que el instituto otorga una vez reunidos los requisitos de ley. En ese contexto, a los trabajadores jubilados de Teléfonos de México que se acogieron a la Ley del Seguro Social derogada, no les corresponde la devolución de los recursos acumulados en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, ni cuota social y aportación estatal, en virtud de que los mismos deben ser enviados al gobierno federal una vez cumplidos los requisitos para la obtención de la pensión correspondiente. En términos de la Ley del Seguro Social derogada. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. México. 13 de 13. Registro Digital, 203-0188. Tipo, jurisprudencia. Conflictos individuales de seguridad social. La constancia de negativa de modificación de pensión expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social o el acuse de la solicitud. No son requisitos de procedencia que deban acompañarse a la demanda cuando se reclame su ajuste o modificación. Artículo 899 y c, fracciones b y 7, de la Ley Federal del Trabajo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si cuando se reclama la modificación de una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez, la actora debe acompañar a la demanda la constancia de negativa de modificación por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social o el acuse de recibo de su solicitud. Mientras que uno consideró que esas documentales constituyen un requisito de procedencia de la demanda de conformidad con el artículo 899 y c de la Ley Federal del Trabajo. El otro determinó que es suficiente exhibir la constancia de otorgamiento de la pensión para acreditar los términos en que fue concedida, sin que sea necesaria la resolución de negativa de modificación de pensión. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que la constancia de negativa de modificación de pensión, o en su caso, el acuse de su solicitud, no constituyen requisitos de procedencia que deban acompañarse a la demanda cuando se reclame el ajuste o modificación de la pensión, en términos del artículo 899 y c, fracciones b y 7, de la Ley Federal del Trabajo. Justificación. La doctrina y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación coinciden en que las leyes que establecen que con la demanda se deben acompañar los documentos fundatorios de la acción ejercida se basan en el principio de buena fe procesal, con el propósito de limitar el ejercicio de acciones carentes de fundamento y de permitir que no se sorprenda al adversario cuando éste ya no se encuentra en posibilidad de construir su defensa, tratando de lograr que el demandado conozca la justificación documental en que apoya su pretensión. Esto es lo que exige el artículo 899 y c, fracción b, de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, si la pretensión del actor es que se revise el monto del pago de la pensión, la solicitud de modificación de pensión ante el Instituto Mexicano del Seguro Social no funda su derecho, que es el de recibir la pensión. Y por ello, es irrelevante para la defensa del demandado. De no exhibirse ni la complica ni la impide, ya que está en condiciones de contestar la pretensión aducida, por ejemplo, refutando el cálculo propuesto por el actor o cuestionando la misma constancia de otorgamiento de la pensión por diferentes causas, al no constituir esta constancia un documento que funde un derecho. Por lo que no se coloca al demandado en una situación de desventaja frente al actor. Por otro lado, la negativa de modificación de pensión o el acuse de recibo de haberla solicitado en sede administrativa no puede exigirse como imprescindible para la presentación de la demanda en términos de la fracción 7 del mismo. Artículo 899 y c. Esta fracción está referida a los documentos que, provenientes del demandado,
se encuentran en poder del actor y que, en aras de la inmediatez del proceso, está facultado para aportar al juicio desde la presentación de su demanda. La única consecuencia de no exhibirlos en ese momento es que el proceso podría demorar más, puesto que estaría sujeto a que los aporte el propio demandado en un momento procesal posterior. Por ello, cuando se demanda el ajuste o modificación de una pensión del régimen de seguridad social obligatorio, no es requisito de procedencia de la acción que a la demanda se acompañe constancia de la negativa de modificación de pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social ni, en su caso, el acuse de esa solicitud, pues en términos del artículo 899 y c, fracciones b y 7, de la Ley Federal del Trabajo, estos documentos no constituyen base de la acción. Exigir la exhibición con la demanda de la negativa de modificar la pensión o el acuse de recibo de que se hizo la solicitud contravendría el derecho de acceso a la justicia, pues supondría que un requisito de procedencia de la demanda no expresamente previsto en ley y que además no tiene vinculación directa con los hechos base de su acción, se constituyera en un obstáculo carente de toda razonabilidad entre él y el órgano jurisdiccional que solo alargaría el tiempo de resolución. Pleno regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Norte, con residencia en la ciudad de